¿Qué tal? Les voy a hablar del acoplamiento bidireccional, que son circuitos que se utilizan en electrónica, principalmente para controlar motores de corriente directa y motores a pasos. Bueno, un acoplamiento bidireccional básicamente se compone de transistores que van conectados hacia una carga, que típicamente es un motor. Claro, requiere una fuente de alimentación para el motor y generalmente también utiliza otra fuente de alimentación para controlar los transistores. También se recomienda utilizar diodos de protección. Esto es porque cuando hay una conmutación hay picos de voltaje y esos picos de voltaje pueden dañar los transistores. Entonces generalmente se utilizan diodos Schottky para este propósito. En algunos casos los MOSFET ya tienen integrados esos diodos, por lo que no es necesario pues conectar diodos adicionales. El sistema pues convencional para el acoplamiento bidireccional es el que se conoce como puente H, como se muestra en esta figura. Básicamente son 4 transistores con sus diodos de protección y en medio un motor de corriente directa. Entonces ahí en el centro pues se puede ver la H que le da el nombre a este circuito. Bueno, ¿cómo se realiza la conmutación o el giro del motor? Pues por medio de los transistores. Prender y apagar una secuencia de transistores determinada hace que el motor gire ya sea para la derecha o para la izquierda, o en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Pues utilizamos fuentes de corriente directa y también señales digitales que pueden provenir pues de algún controlador, un Arduino, Raspberry o pulsos digitales. También, bueno, en el caso de los BJT pues se agregan resistencias, en este caso a la base, para limitar la corriente, aunque también en la práctica esas resistencias se pueden conectar a los MOSFET, a las compuertas. Y pues estos dispositivos también son compatibles con la modulación por H de pulso, que es útil para controlar la velocidad del motor. Para el encendido del motor, bueno, aquí se ve en este circuito tenemos un voltaje de alimentación o voltaje del motor, que es VM, y tenemos los 4 transistores aquí. Para que pueda girar el motor o la flecha del motor, se deben de encender al mismo tiempo Q1 y Q4. De esta manera pues va a circular corriente, así como se muestra en las líneas azules. Llega del positivo del motor y va hacia el negativo. En sentido contrario, bueno, si queremos cambiar la dirección de giro del motor, entonces apagamos Q1 y Q4, encendemos Q2 y Q3 y de esta manera va a quedar alimentado, pero inversamente. Si podemos ver el voltaje del motor, el VM, el positivo, entra por el negativo del motor y el positivo del motor va al negativo de la fuente de alimentación. Esto hace que gire para el sentido contrario. Algo que debemos de tener cuidado es no poner en corto este circuito. Esto se podría hacer si se prenden al mismo tiempo Q1 y Q2, lo cual el circuito equivalente es un cable de positivo al negativo del voltaje del motor. Entonces pues si fuera una batería pues empezaría a calentar. Si es una fuente, bueno, de un poco de más voltaje, pues puede salir alguna chispa, se puede dañar. Entonces siempre hay que tener cuidado de no conectar o no prender al mismo tiempo Q1 y Q2. Otra restricción es que nunca hay que conectar o prender al mismo tiempo Q3 y
Q4 porque esto generaría exactamente lo mismo que en el caso anterior, un corto de positivo a negativo de la fuente, con lo cual pues se puede dañar. Para la conexión con BJT pues es similar, son los 4 transistores con sus diodos de protección, en este caso llevan resistencias, puede ser de diferentes valores. Un estándar son las resistencias de 1 kilo ohm, que puede ser un poco más, un poco menos. Y bueno, ahí se observa en el circuito del lado derecho un voltaje de alimentación. En este ejemplo es de 12 volts, pero ese voltaje depende de las especificaciones del motor, típicamente de 5, de 12 volts, de 24 volts. Entonces esa fuente debe ser del valor del voltaje del motor. La fuente del lado derecho que se muestra en este circuito, y del lado izquierdo se tiene la alimentación de los transistores, que es lo que va a hacer prender y apagar cada uno de los transistores. Aquí podemos ver que en el switch 1, si se coloca para arriba la flecha, entonces va a hacer contacto con Q1 y Q4, y si se coloca para abajo va a hacer contacto con Q2 y Q3. Entonces accionando este interruptor para arriba o para abajo, vamos a encender el motor y va a girar para un lado o para otro. Entonces es relativamente sencillo este circuito de alimentación. Pues también hay otras formas muy comunes de implementar el puente H por medio de integrados que ya tienen por dentro de los transistores. Entonces, en lugar de conectar 4 transistores, se conecta el integrado y prácticamente pues se simplifica bastante el circuito. Estos integrados que traen puente H, bueno, los modelos comerciales más comunes o muy comunes son el L298, el 293, el TB6612. Básicamente hacen lo mismo, pero tienen diferentes especificaciones de voltaje, corriente y potencia. Así como en los transistores, bueno, nos encontramos BJT de diferentes modelos para diferentes valores de potencia, también en los puentes H con integrados. Entonces, nada más por poner un ejemplo, el 298 tiene integrado 2 puentes H. Entonces, esto también lo hace útil para controlar no solamente motores de corriente directa, sino los motores a pasos, que en realidad también son de corriente directa, pero funcionan de una manera diferente. Las especificaciones del 298 son pues 46 volts de voltaje. Es el voltaje máximo al que puede trabajar, aunque se pueden tener voltajes menores a estos. También puede manejar una corriente de hasta 4 amperes. Es muy útil porque pueden conectar entradas digitales, por ejemplo de un Arduino, y tiene una potencia máxima de disipación de 25 watts.